Y bueno, chicos, seguimos aquí para reaccionar a cositas que ha dejado la prensa, alguna gente, el tipo el sinvergüenza de Laporta, la eliminación del Palancas. Han pasado tantas cosas que bueno, han sido unos días bastante moviditos y por ende, por supuesto, hemos estado haciendo varios videos que creo que les está gustando bastante a ustedes. Así que les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para que determinemos esto juntos y que por supuesto sobre el final de este video me hagan saber sus opiniones. Así que no me enredo más, sin mucho más cuento, vamos Sevilla, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar unas cositas. Quiero comentarles algo muy rápido y es que hace realmente bien poco, de hecho en diciembre, hoy hablé con un amigo que reciente tuvo un accidente un día que nos fuimos a tomar algo ligero y bueno, nos fuimos en motocicletas y él tuvo un pequeño incidente en la suya. Afortunadamente está fuera de peligro, no pasó a mayores, tuvieron que hacer una pequeña cirugía en el rostro por un golpe que se metió, pero bueno, con todo esto que le sucedió a mi amigo y con lo que le ha pasado también a Xavi Hernández, les voy a dar un consejo. Recuerden que si van a conducir, especialmente en motocicleta, que es un poco más peligroso, hagan la de Xavi Hernández. Sí, señores, hagan la de Xavi Hernández, ninguna copa. Nada, y hablando de otra cosa, estamos aquí viendo el partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid. Creo que sería una temporada maravillosa con que el Sevilla termine eliminando el día de hoy al Atlético de Madrid. Me encantaría tarjeta amarilla para Sergio Ramos y por supuesto con un gol de Sergio Ramos yo creo que sería absolutamente brillante que el patético, el Palancas, tengan una temporada lamentable como la que han tenido. Así que bueno, vamos a arrancar con el video del día de hoy y ahí vamos viendo el partido mientras tanto. Quiero que hablemos por supuesto de varias cosas porque bueno, como les estoy diciendo, han pasado muchísimas cosas en las últimas horas que la verdad es que a mí me han dejado bastante curioso. Quiero que empecemos hablando un poco de lo de Gerard Romero y ya vamos a ver un video que se ha filtrado también con el tema de los audios que este tipo sacó a la luz, que por cierto hemos escuchado que no es grave, que no sé qué, que se haya filtrado este tema, que es una cosa debería ser exclusiva de esta gente del CTA y de la Ref y toda esta gente. Y por cierto, una de las personas que escuchamos fue al Cholo Simeone. Y claro, es que el Cholo Simeone es un tipo absolutamente inteligente, sabiendo aún que ha sido beneficiado en muchas de las situaciones. Y voy a poner un claro ejemplo de ello. Pues nada, el señor Simeone no se le ha ocurrido decir otra cosa, que prácticamente él apoya la corrupción que está viendo en el fútbol español y que no le importa o le da igual que se filtren los audios, no le parece nada grave eso. Que lo que le parece grave es lo que se está haciendo y que se creen que son tontos. Precisamente esa palabra es lo que me quiero agarrar yo y quiero que nos pasemos a la pantalla para que veamos lo que les estoy diciendo yo. Sobre el tema del Cholo diciendo que creen que son tontos, pues bueno, es exactamente esto. Vamos a ver este video y vamos a ir escuchándolo porque creo que el audio lo es absolutamente todo. Ojo que se queja abajo, se queja abajo, más que lo de arriba se queja. Aquí, bueno, se ve el audio del VAR. Este es el partido en el que De Paul no fue expulsado en la Copa del Rey. Abajo, ¿vale? Le pisa, sí, le pisa. Aquí. Le pisa. O sea, fíjense esto, totalmente ya con el balón perdido. Si toca el balón claramente. Cuadra Fernández, ¿qué va a hacer tarjeta si toca el balón claramente? Y repetimos un poquito esto para acá. Si toca el balón claramente. Le pisa un poquito. Sí. De Paul no tiene tarjeta. A ver. De Paul. No, es que aquí es aquí donde se ve la... Sí. Toca el balón claramente, pisa. ¿en dónde? O sea... Se va a hacer tarjeta. Si toca Lo de Cuadra Fernández, por cierto, es lamentable. Le pisa un poquito. De Paul tiene tarjeta, ojo. De Paul sí tiene. Lupe, De Paul no tiene Así, tarjeta. ¿verdad? Sí. Ah, no. Sí tiene. Ya De Paul estaba amonestado, lo que para mí termina condicionando esto. Sí tiene tarjeta. Que se ha cantado antes. Sí, eso es. Se la agarró. Sujetar. Ciertísimo. Es que es bestial, la imagen no da lugar a dudas y lo peor es que esta no es la única que le perdonan a De Paul, le perdonan como 3 faltas después de que estaba amonestado, que pudo haber sido perfectamente expulsado. Venga, vámonos. Cuidado. Sí. Ojo que Tiene tarjeta. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Vale, La verdad arriba se queja abajo, ¿vale? le pisa. Sí. es impresionante y me hace pensar un poco en lo que dijo Simeone, me hace pensar también un poco, no bastante, en la que han montado estos sinvergüenzas de el Palancas, del mismísimo Atlético de Madrid, porque escuchamos al Cholo decir algo como que
es exactamente igual, o que lo realmente importante y preocupante era que les estaban tratando de ver la cara de tonto. De pana que yo trato de ver muchas cosas, muchachos, y trato de ser lo más objetivo posible, pero contra cretinos asquerosos como Laporta, como Xavi o como el Cholo Simeone, es que es imposible ser objetivo. Es que son unos marranos y son unos sucios que están ahí todo el tiempo tirando mierda. Y en el caso del Cholo Simeone es que los únicos 2 partidos que ha perdido el Real Madrid en la actual temporada han sido contra el Atlético de Madrid, y casualmente en 2 de ellos, en ambos, mejor dicho, el Madrid ha salido perjudicado por estas decisiones arbitrales. Recordemos todos en el partido de la Liga, como vimos claramente a la expulsión que le perdonaron a Jiménez en la entrada de Rodrigo, la falta que no le pitaron antes del gol que fue sobre Bellingham, y en esta de la Copa también hubieron decisiones absolutamente lamentables y que terminan condicionando el partido. Es que, repito, es que producen un asco lo que es el Atlético y el Barça. Yo creo que el Barça produce más asco por corrupto, pero el Atlético no está muy lejos de producir el asco que produce el Palancas, así que eso es algo que hay que tener en cuenta. Quiero que ahora escuchemos a Villarroya, creo que se llama este señor, que bueno, es una persona que lo he comentado un par de veces en este o seguramente en mi otro canal porque fue hace un tiempo ya, pero que siempre tiene cosas interesantes que comentar. En este caso le ha mandado un contundente mensaje, una respuesta a lo que ha dicho Joan Laporta, que la Liga está adulterada. Pues bueno, quiero que escuchemos este discurso que fue en el canal de Ciro López. Espero que se pueda utilizar esta imagen. Nunca he utilizado algo de Ciro, no recuerdo haberlo utilizado, así que vamos a escuchar esto y en breve lo comentamos. Porque cuando aquí alguien habla de adulteración de la competición, la primera adulteración, un equipo que tiene jugadores inscritos que no los puede tener. Empecemos por ahí. Vamos a los datos empíricos y demostrables. Usted ha inscrito 2 jugadores a costa de que el 31 de enero tenía que ingresar 40 millones de Barça Studios. ¿Los ha ingresado? No. Pues por lo tanto esos 2 jugadores se tenían que haber vuelto a sus equipos. Y en cambio uno de ellos marca el tercer gol del Barcelona contra el Betis. Y esos son hechos demostrables. Entonces, si la Liga de Fútbol Profesional dice que hay un fair play financiero y ese dinero no se ha ingresado, usted no puede inscribir a los jugadores. ¿Eso no es adulteración de la competición? Pregunto. Sencillamente brillante y demoledor. Y es exactamente lo que estoy pensando y lo que siempre estamos debatiendo aquí. No estamos hablando únicamente de la adulteración a través de palancas ficticias o las repalancas, las famosas repalancas. Estamos hablando seguramente del club más corrupto de absolutamente la historia del deporte, y yo creo que lo más delicado y lo más grave de todo esto es que personas como la Real Federación Española de Fútbol, a la que por cierto la cúpula pertenece Joan Laporta, presidente del Palancas, es que esta mañana hacía un pequeño análisis en mi otro canal sobre el tema de la Supercopa de España 2025, en la que el Barça tiene muy complicada su participación, y yo me pongo a pensar y digo, es que están metidos de mierda por todos lados. El mismísimo Rubiales con el tema de Gerard Piqué, Laporta, todos, absolutamente todos están hasta el cuello, y yo creo que va a llegar un punto que todo esto va a estar al punto de reventar y que vamos a encontrar más cosas de las que seguramente estamos nosotros imaginando, porque yo creo que todo esto es más grave de lo que está sucediendo. Y lo más importante para mí es cómo los medios de comunicación te manipulan absolutamente toda la información, diciendo que el Real Madrid adultera la competición, haciendo eco de estas declaraciones absolutamente asquerosas y lamentables de Laporta. Ya iremos viendo qué acaba sucediendo. En este momento despedirme. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Espero por supuesto saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Gracias por acompañarme, like, suscripción. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.